Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Escuchame. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Yo lo considero un pana mío, ¿sí o no, Gonzalo? Claro, un amigazo nuestro. Acá tenemos al profe Junior con más de 23 años de recorrido en nuestro colegio, Junior Goicochea, aclaremos. Y él es una persona que más que un profesor de ciencias sociales, es nuestro pata, es nuestro amigo, es nuestro maestro de vida. ¿Sí o no? ¿Cómo estás, profe? Bien, bien, contento de poder acompañarlos hoy día y compartir con ustedes algunas experiencias en base a mi labor docente, ¿no? Y a mi persona también, ¿no? Mira, yo te tengo una pregunta. ¿Quién es tu club de panas acá, de profesores, en el colegio? ¿Con quiénes sales ahí? Termina el colegio, salgo con ellos. Bueno, somos un grupo más o menos nutrido, ¿no? El profesor David, el profesor Pablo, el profesor Alejandro, el profesor Carlitos, ¿no? Nicky, Ayler, Fernando, si es que no me olvido de algunos. Es un grupo de hombres que nos reunimos siempre para conversar, compartir algunas experiencias, ¿no? ¿Y quiénes son los alumnos así que le han causado más problemas en todo el colegio? Puede mencionar siquiera los de la promo, mencionar cómo han sido las peores experiencias que ha tenido con alumnos del colegio, algo parecido. No, en realidad no es que haya tenido grandes problemas, son los problemas de todos los días. A veces chicos que no quieren hacer caso, o que son reacios ante una orden, o que no quieren estudiar. Últimamente, más que problemas conductuales, que no he tenido muchos, son problemas académicos, ¿no? Gente que no está estudiando, que no está dando el 100% de lo que debería dar, ¿no? O que, por ejemplo, ahora con toda la emergencia de las inteligencias artificiales, se copian las tareas, tratan de sacarte la vuelta, ¿no? Es más o menos esa la problemática que hay ahora. En realidad, problemas conductuales no es que no existan, sí hay, pero creo que está la cuestión más enfocada en el tema académico, ¿no? Y cómo desenvolverse con toda la tecnología que tienen, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe a este problema académico? Porque no solamente se da en los estudiantes, sino también, inclusive en el Congreso, no sé si viste, que le preguntaron al presidente del BCR cosas que no tenían nada que ver con su cargo. Entonces, es un problema académico que no solo está en los estudiantes, sino también en el Perú en general. ¿A qué crees que se debe este problema? Últimamente nosotros hemos experimentado, no solamente aquí en el Perú, a nivel mundial, ¿no? Una avalancha de información, sobre todo con las redes sociales, con las páginas de información que hay, internet, etcétera, ¿no? Canales de noticias. Entonces, la cantidad de información es tanta que la gente no se detiene en algo en específico, ¿no? Va picoteando de un montón de cosas y muchas veces de lo que va picoteando también no necesariamente son fuentes reales o son cosas ciertas, ¿no? Hay mucho fake news, ¿no? Hay mucha posverdad, entonces eso sí, sí genera una serie de problemas. Y aquí en el colegio, como parte también del mundo, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos muchísima información y a veces los estudiantes no saben de dónde sacarla, ¿no? Entonces, la labor nuestra como maestros, no solamente de sociales, ¿no? La labor de todos los maestros es justamente poder compartir con los chicos fuentes seguras, lugares de donde pueden informarse, de donde pueden sacar los datos para poder construir con ellos su aprendizaje, ¿no? Y lo que nosotros queremos trabajar. Y entrando un poquito más a la historia, ¿cómo nos podemos basar en el hecho de que la inteligencia artificial puede llegar a cambiar datos históricos que actualmente tal vez están desapareciendo por el hecho de que las personas prefieren buscar en un documento que saca inteligencia artificial o en un sitio web que no sea correcto o real? ¿Cómo nos podemos como alumnos dar cuenta de ese tipo de cosas? La inteligencia artificial ayuda mucho, ¿no? Tampoco hay que tenerle miedo. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta bastante poderosa para poder buscar datos, ¿no? Indagar cosas, pero no necesariamente tiene toda la información actualizada, ¿no? Hay que recordar que esta inteligencia artificial la vamos alimentando con nuestras preguntas, con nuestros datos, etcétera, y de todo lo que existe pues en el universo del Internet. Entonces, muchas de las cosas que aparecen a veces no son exactas o no son totalmente ciertas, ¿no? Entonces, sí es necesario
hacer una labor de contraste de información. Entonces, de lo que se trata es de, no hay problema con buscar en inteligencia artificial. Ustedes ahora en quinto y bueno, ahora también enseño tercero, hemos trabajado con inteligencia artificial, hemos buscado datos con inteligencia artificial, pero sí es necesario siempre poder contrastar esos datos, ¿no? Y ahí la idea es, aunque suene medio antiguo, ¿no? Medio obsoleto, pero no es así, es ir regresando otra vez también al libro, a las fuentes escritas, a las fuentes de los especialistas, ¿no? O también las de internet, pero que están escritas por especialistas autorizados, ¿no? Que tienen una trayectoria de investigación, ¿no? Y que pueden ayudarnos a contrastar esa información que necesitamos, ¿no? Pero necesitamos leer. Creo que por ahí va el gran problema también de los problemas académicos actuales, es que la falta de lectura, ¿no? Y de una lectura más profunda también no les juega a favor. ¿Y a qué crees que se va esto de que a los estudiantes ya no les gusta leer? Por ejemplo, mi compañero acá odia leer. O sea, ¿por qué crees que se ve eso? Leer en algún momento se ha vuelto bastante pesado, ¿no? A veces los temas no ayudan. A veces los profesores sí les exigimos que lean, ¿no? Pero necesitamos también poder conectar con sus intereses, ¿no? Lo que nosotros queremos que ustedes aprendan, pero los temas también que a ustedes les puedan interesar, ¿no? Hay cosas que tradicionalmente hemos enseñado en el curso de Ciencias Sociales, por ejemplo, y que a veces pues habrá que cortar para hacer otras cosas, ¿no? Hace varios años, por ejemplo, me resultó muy bien, con quinto de media, estábamos trabajando los años 50 en el Perú, historia del Perú en los años 50, en la época de las migraciones, del campo a la ciudad, y comenzamos a trabajar las transformaciones de la música, la aparición, por ejemplo, de la chicha o de la cumbia en esa época, ¿no? Y cómo se iban mezclando y cómo se iban dando también, ¿cómo se llama? Estas nuevas culturas híbridas que iban apareciendo, ¿no? A los chicos les encantó. Entonces, por ahí a veces, dependiendo de los tiempos, lo podemos hacer también. Entonces, ir buscando temas que, sin dejar de trabajar lo que tenemos que trabajar y con la profundidad con la que tenemos que trabajar, también conectar eso con los intereses de ustedes, ¿no? ¿Y por qué alumnos como mi compañero Joseph suelen perder el interés a veces en la historia y se está perdiendo cada vez más en algunas personas? ¿Será por la falta de lectura, porque la mejor información tal vez esté en los libros? ¿Será por la falta de, no sé, de interés académico? ¿A qué se debe esto? Muchísimos años, eso es una crítica que siempre nos hemos hecho los profesores de ciencias sociales, es que hemos a veces alejado a los chicos por la cantidad de datos que había que memorizarse, ¿no? Antiguamente la historia era más o menos así, ¿no? Fecha de tal batalla, nombre de tal batalla, personajes de la A a la Z y una memoria bastante grande. Que la memoria es muy importante y ayuda también, pero la profundización de los procesos, ¿no? Los contrastes de los procesos, la contextualización de los procesos, resulta siendo más importante todavía, ¿no? Más allá de aprenderse nombres y todo, que es bueno y que también ayuda y sirve, porque es base para lo que vamos a construir después, hay que darle mucho más fuerza a cómo es que se construyen los procesos. La historia es una ciencia en la que se estudia al hombre a través del tiempo y cómo va cambiando en relación a todo lo que lo rodea, ¿no? A su cultura, a sus creencias, a sus situaciones políticas, económicas, etc. Entonces, a partir de eso, tendríamos que enfocar mucho más la historia, ¿no? Mira, y échame el cuento. Tú cuando llegas a tu casa, ¿qué es lo que sueles hacer por lo general? ¿Te pones a corregir? ¿Te pones a leer? No, ¿Qué sueles hacer? Family Guy. A jugar Brawl Stars. Me encanta esa serie. No, pero habla en serio. Cuando llegas a tu casa... Verdaderamente veo eso. Veo por lo menos unos 2 O sea, no corriges, no haces nada. No, sí, claro. Ya. Pero después Ya de decía yo por qué no me llegaba mi examen de la ¿Por qué semana no me llegan las pasada? notas? No me están llegando las notas. Así es, va a llegar. Sí, o sea, yo
verdaderamente termino agotado Claro. del trabajo, como me imagino que ustedes terminan también agotados de tantas horas de clase. Entonces, la idea, lo primero que yo hago es tratar un poco de desconectarme, ¿no? Entonces, ver una serie, cosas cortas, porque tampoco tengo tanto tiempo como para poder ver, por lo menos en ese momento, una película, ¿no? Sino que tratar de desconectarme viendo algunas series ligeras que me hagan reír un poco y después comienzo a corregir, ¿no? Ah, ya. Eh, Mientras ves la serie. no. Ah, No, sí, me tengo que concentrar. ok. El trabajo, ustedes saben, los trabajos que les mando son muchos de desarrollo, entonces sí implica leerlos, corregir algunas cosas, ¿no? Y bueno, y ponerle su nota. Claro, profe. Y en todo este recorrido que ha tenido como maestro, desde chiquito le nació el interés por la historia, lo que le hizo decidir estudiar la carrera que tiene ahora, Eh, o es de ahora nomás que le nació el yo interés. me decido estudiar historia después, perdón, no historia, sino educación después del colegio. Yo hice una experiencia con los salesianos, estuve en el seminario 3 años y es allí donde me nace la vocación de ser maestro. Allí sí me gustó, ¿no? Antes de eso yo quería estudiar medicina, pero lo cierto es que no, ya reconociendo un poco las habilidades que uno tiene, hay cosas que a mí me dan mucha pena y las personas enfermas me dan mucha pena. Entonces, no aguanto. Entonces, estudiar medicina no, quizás no iba a ser lo mío. Entré al seminario y ahí descubrí yo que quería estudiar educación. La primera opción de mi especialidad era literatura. Siempre me encantó, ¿no? A mí me gusta leer mucho, me gusta leer novelas, etc. Entonces, la primera especialidad que yo quería estudiar era la de literatura. Lo cierto es que literatura venía con lengua, ¿no? Era lengua y literatura, y a mí la gramática, y las cuestiones lingüísticas siempre me han parecido muy áridas. Entonces, la otra opción era historia. Entonces, ¿no? Me incliné por la historia, que también es otra de mis pasiones desde que estaba en el colegio, ¿no? Y estudié educación en la especialidad de ciencias sociales. Bueno, los leo en el comentario cuántos de ustedes quieren ver al profesor Junior disfrazado de doctor en Halloween como, como su segunda profesión. Y profe, ¿qué es lo que más disfrutas de tu profesión, de tu carrera? Estar en el colegio, tal vez, los alumnos. El poder compartir con ustedes haciendo la clase a mí me divierte. Yo verdaderamente no es no es una situación de mentira. En realidad me gusta dar clase, ¿no? Y sobre todo me gusta dar clase de historia. Entonces a mí la historia me apasiona, la geografía me gusta mucho, la economía también, pero básicamente la historia es mi pasión. Entonces el poder transmitirles a ustedes, el que ustedes puedan también disfrutar de los momentos que podamos de conversar de historia o de situaciones actuales con las que podemos comparar también la historia, eso también, eso me ayuda, ¿no? Me gratifica mucho. Y profe, ¿tú toda tu vida has estado en María Reina o has estado en otros colegios también? Yo terminé de estudiar la universidad y entré a trabajar aquí en María Reina. Yo terminé la universidad en el año 2000 y en el 2001 estaba trabajando ya aquí. Había hecho prácticas en otros lados, pero a nivel de prácticas. El trabajo ya en serio, ¿no? Fue aquí. Aquí es en realidad donde uno se hace maestro, ¿no? En la universidad aprendes muchas cosas, pero a dar una clase, a poder controlar a 4. 37, ¿no? Estudiantes, ¿no? Se aprende en la cancha. Entonces, aquí yo he tenido compañeros que ya no están, ya se jubilaron muchos, que también me enseñaron a ser maestro. Entonces, siempre les estoy muy agradecido por eso, ¿no? Algunos todavía los veo. ¿No? Y bueno, aquí es donde comencé yo a trabajar en serio ya, ¿no?
Y entrando a la parte divertida del podcast, ¿nos puedes contar un poquito una anécdota así bastante divertida que hayas tenido con algún alumno, profesor, que vivas así diario, o varias anécdotas si puedes contarnos? Bueno, anécdotas las de todas las clases, ¿no? En las que nos reímos con algunas situaciones que ocurren, etcétera. Eh, bueno, hace muchos años estaba dando clase aquí en el pabellón donde ahora está tercero, el segundo piso, tercero, segundo, ¿no? En esa época ahí estaban los salones de segundo, todo el segundo piso, los 4 primeros salones. Había entrado a un salón, estábamos trabajando unas fichas y me habían faltado unas copias, ¿no? Creo que habían 5 o 6 que no tenían. Entonces tuve que salir a pedirle antiguamente la oficina donde se sacaban las copias estaba donde hoy es Secretaría de Secundaria, ¿no? Ahí estaban las fotocopiadoras. Entonces fui a hablar con la persona que estaba ahí. Antes de salir le dije a los chicos que por favor se sienten y que no molesten y que no hiciesen escándalo. Y que si veía a alguien parado, iba a tener papeleta. En esa época no había deméritos, habían papeletas. Entonces me fui y regreso ya con las copias. Me habría demorado unos 5 minutos y cuando regreso veo 3 personas paradas. Cerca al pupitre, cerca a la pizarra. Y claro, entré a llamarles la atención. Entonces les dije, oigan, ¿ustedes por qué están parados? Acabo de decirles que no se paren. Y los chicos, claro, me miraban extrañados. Y yo les seguía diciendo, vayan a su sitio. Hasta que de repente volteo. Y al fondo había un profesor que estaba escuchando una exposición. Me había equivocado de salón. Entré en un salón antes. No, obviamente tuve que salir corriendo e irme al otro, ¿no? ¿Dónde estaban los chicos tranquilos? No. Bueno. ¿Sabes qué también puedes contar? Esa historia que me contaste de un cura que agarró a 2 estudiantes y que los puso a boxear. ¿Cómo fue eso? No, eso era cuando yo estaba en el colegio. En el colegio, cuéntalo. el padre director, que ya falleció hace muchos años, el padre Juan Pum, cada vez que había alguna dificultad entre un par de estudiantes, ¿no? Y que se querían pelear, ¿no? Yo estudié en el Colegio Salesiano del Callao. Entonces, cuando nos queríamos pelear, nos íbamos a un sitio que era un óvalo, ahí entre la avenida 2 de Mayo y Guardia Chalaca, era el óvalo Nicolini, ¿no? Y ahí al medio la gente se peleaba, ¿no? Entonces, cuando ya el padre escuchaba que iba a haber una pelea, salía, los hacía regresar y les decía que si querían, no sé, si tenían algún problema y querían resolverlo, lo resolviesen acá. Pero para eso habían guantes y el padre tenía sus guantes. Entonces, el padre era muy aficionado al box. Entonces los hacía pelear, ¿no? Y ahí en un ambiente controlado, ahora, claro, eso es muy complicado de que se haga ahora, ¿no? Pero claro, eso habla mucho de los cambios que ha tenido la educación en estos 23 años que has estado educando. Así que, bueno, si quieres nos puedes mencionar cuáles son los principales cambios que has visto. Sí, han habido muchísimos cambios, ¿no? Antes pues no teníamos todas las facilidades que tienen ustedes con el internet, por ejemplo, ¿no? Había que irse a la biblioteca, la gente iba a la biblioteca a sacar los libros y a tratar pues de copiar algunas cosas, de leer y todo. La gente a veces, los chicos se peleaban por los libros porque les pedías alguna cosa y eso estaba en la biblioteca y había que ir a investigar ahí. Ahora, con el celular o con la Chromebook, ¿no? Que tienen, es mucho más sencillo, ¿no? No tienes que salir del aula. Otras cosas que han cambiado, por ejemplo, los grados de sensibilidad, ¿no? Antes nos jugábamos mucho más con ustedes, ¿no? Con los chicos. Ahora eso es un poco más difícil, ¿no? Por todos los cambios y que están bien esos cambios, ¿no? Que han habido, ¿no? Mayor consideración, por ejemplo, hacia los derechos también de ustedes, ¿no? Consideración por ejemplo, a sus momentos de aprendizaje. Antes no se tenía mucho eso, ¿no? Todos se les daba por igual los mismos materiales y bueno, ve tú si los haces o no los haces, ¿no? Y si los hacías, bueno, y si no los hacías, pues tenías que adecuarte o si no te ibas. Había también
ese movimiento, ¿no? A veces habían chicos que a medio año, por ejemplo, sobre todo en quinto, se terminaban yendo, ¿no? Porque sabían que no iban a poder terminar airosamente quinto de medio, ¿no? Eso es mucho más complicado ahora, ¿no? La idea no es jalar al alumno, no es jalar al estudiante, la idea es acompañarlo para que aprenda. Ese es un cambio también bastante fuerte que se ha dado en los maestros. Sí, y profe, entrando a una pregunta más picante, así, ¿nos puede mencionar un poco sobre su vida amorosa, algún besito por ahí? No Es que estás tengo. casado, Algo tienes con novia. un profesor, No así, tengo. con el colegio. Bueno, De ya chibolito. Sí, de chico. ¿Has pensado en casarte? No, ¿Formar no. una familia? ¿No? Una de las cosas que yo sí tuve claro desde hace muchos años es mantener mi soltería, ¿no? No creo, no sé, no creo estar preparado para el matrimonio. Entonces, Buena decisión, buena mantuve, decisión. siempre he mantenido mi soltería. Ahora sí he tenido algunas novias por ahí, ¿no? Algunas relaciones un poco largas en algún momento, pero no, ya no, tampoco tengo tiempo. ¿Y alguna vez con algún profesor del colegio? No, tampoco menos, Nunca. Con las del trabajo nunca, como dicen por ahí. jamás. Y profe, ¿tú aspiras a quedarte como profesor de historia o aspiras a algún puesto de directivo? No, algo más? nunca me gustó un puesto directivo, son puestos de mucha responsabilidad. Yo me divierto mucho siendo maestro, me gusta, esa es mi vocación, ¿no? Bueno, hay gente que también tiene vocación para ser directivo y estoy seguro de que lo hace muy bien, pero particularmente creo que me aburriría en algunos puestos como esos, ¿no? Yo necesito estar siempre al lado de mis estudiantes, compartiendo con ellos, y aunque a veces pues a uno lo hacen renegar, al final uno hace un balance de todo y son muchos los momentos buenos que uno ha tenido, ¿no? Te llena mucho de vida, ¿no? Absorbes mucha vida a partir de eso. ¿Y de niño considera que era una persona movida, era tranquilo, todas esas cosas? ¿Tenía la misma personalidad que tiene ahora? Era tranquilo, pero no tan tranquilo. Cuando yo estaba en el colegio, yo era el que ponía las chapas. Entonces, cada vez que había algo que pasaba, me llamaban a mí, me decían, ponle chapas, y yo ponía, ¿no? Entonces, siempre se me ha dado por eso, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, profe, háblanos un poco sobre tus pasiones. ¿Qué te gusta hacer? Una de mis grandes pasiones es leer. Leer generalmente literatura y libros de historia. ¿Y ¿no? jugar al iPad? No, eso no. También. Sí, cuando estoy aburrido me pongo a jugar en el iPad. Mis juegos de viejito. Yo no juego en Candy Crush. línea ni nada de esas cosas. Leer, básicamente leer. El cine me gusta mucho también. Es otra de mis grandes pasiones. ¿Película favorita y libro favorito? Libro favorito, Los Miserables de Víctor Hugo. Que siempre se Pero los lo he vive todos los recomendado. días igual. Es una- Y una película favorita para mí, Nueve Reinas, una película argentina. Extraordinaria. ¿Y por qué considera importante aprender historia hoy en día? La historia es muy importante porque, como decía algún historiador, cuyo nombre nunca me acuerdo, es no conocer su historia es estar condenado a vivirla otra vez, ¿no? Y nosotros en el Perú tenemos un problema de memoria bastante fuerte, ¿no? La historia nos ayuda a poder conectarnos con la memoria, con aquello que ya hemos vivido y que no deberíamos repetir, ¿no? Lamentablemente seguimos a veces repitiendo muchas cosas, basta con ver todo lo que está pasando ahora. Y bueno, yo creo que la historia debe verse desde un punto crítico, contextual, ¿no? Con bases sólidas, con bases fuertes, pero que también nos ayude a vivir ahora, que es lo importante. Si la historia se queda en el pasado no sirve para nada, tiene que verse reflejada también en el ahora, en el aquí y ahora, ¿no? Y bueno, profe, último mensaje que le quiera dejar a sus estudiantes y a todas las personas que nos van a estar A viendo. sus fans. A sus fans. Bueno, dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Una de las cosas que siempre he repetido a todos los que han sido de mi tutoría o alumnos que yo he tenido es que no hagan comparaciones con otras personas, compárense siempre consigo mismos. Ayer llegué hasta aquí, hoy puedo hacer algo más,
¿no? Ayer aprendí esto, hoy puedo aprender algo más, tratar de ir superándose siempre, ¿no? Y usar todos los talentos que uno tiene. Ese es el gran mensaje que podría dejarles a ustedes, ¿no? Y bueno, este es el cierre del episodio 3 de nuestro podcast Escuchami. No se olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya sabes, profe, avisado estás. Y, por favor, en los comentarios escribir a qué profesor, estudiante, persona del colegio les gustaría ver próximamente nuestro episodio o algún challenge que les gustaría que hagamos próximamente.